A las 6:45 de la mañana, el cielo sobre San Juan de los Lagos dejó de comportarse como cielo, y en el silencio que siguió, un pueblo recordó cómo orar. El primer teléfono sonó en la rectoría antes de que la luz alcanzara por completo los techos de teja. El padre Miguel, 23 años como párroco, estaba acostumbrado a llamadas tempranas, cerraduras rotas, visitas a enfermos, algún turista que se había desmayado en las escaleras de la basílica. Pero la voz al otro lado esta mañana de septiembre no era rutina. Doña Carmen, la frutera cuyas manos olían a naranja todo el año, no lograba mantener la voz firme. Padre Wenger, venga ahora, por favor. Hay algo en el cielo. Tomó la sotana negra que se había ablandado con la edad y la oración, se puso sus zapatos gastados y salió a una calle que todavía sabía a noche. Los adoquines estaban fríos bajo sus pies. Las campanas aún no marcaban la hora. Desde la dirección de la plaza, un sonido empezaba a formarse. No era exactamente ruido, sino ese murmullo humano que se acumula antes de algo más grande que uno mismo. Giró la esquina junto al puesto de pan cerrada y lo vio, una multitud donde no debería haberla. Cuellos inclinados, manos protegiendo los ojos, bocas abiertas, no por miedo, sino por asombro. Padre, mire hacia arriba, dijo don Roberto, que había vendido rosarios frente al santuario desde que cualquiera podía recordar. Y él miró, y el momento lo vació de todo excepto de la vista. Sobre la plaza, el amanecer se había dispuesto en un óvalo de nubes tan exacto que parecía dibujado a mano. Dentro de ese óvalo, la luz se deslizaba suavemente sobre una figura. Delicada, inconfundible, con manto, manos juntas, la autoridad silenciosa de una madre cuya calma sostiene un hogar. El borde dorado del sol se escondió detrás de las montañas y acarició los contornos de esa silueta. Y por un instante sin aliento, el tiempo olvidó moverse. Una enfermera llamada María, con café en un vaso de papel camino al hospital, se detuvo. ¿Qué está pasando?, preguntó. Una mujer susurraba un Ave María con los ojos cerrados. La Vitita, dijo la mujer sin apartar la mirada. Ella está con nosotros. Y como si un interruptor se hubiera encendido dentro de ella, María sintió que el día ocupado que ya había planeado en su mente, con gráficos, alarmas y conversaciones difíciles, se deslizaba hacia un rincón de su corazón y se sentaba en silencio. Los niños fueron los primeros en dejar de moverse inquietos. Un pequeño tiró de la manga de su madre y señaló como si hubiera descubierto un secreto que los adultos habían olvidado ver. Parejas que habían discutido en el desayuno, ahora estaban hombro con hombro. Turistas, cámaras colgando por una vez a los lados, miraban sin encuadrar nada. La plaza respiraba al unísono. Ningún viento movía las nubes. Ningún pájaro cortaba la luz. Un rosario comenzó cerca de la fuente. Una voz al principio, luego otra, y otra, hasta que las oraciones se entrelazaron en algo que sonaba más antiguo que las paredes. Las manos del padre Miguel, entrenadas para encontrar el teléfono por instinto, lo hallaron de nuevo. Marcó la diócesis con el reflejo de un pastor que sabe cuándo llamar a otros pastores. La secretaria contestó, profesional, tranquila. Él mantenía los ojos en el cielo mientras hablaba. Hermana, soy el padre Miguel de la parroquia central. Necesito hablar con su excelencia. Escuchó con urgencia, asintió a nadie, luego bajó el teléfono y enfrentó a las personas que había enterrado, bautizado, casado y perdonado. Hermanos y hermanas, dijo con voz firme a pesar del temblor en su pecho, mantengámonos en oración. Si el cielo habla, es al corazón que escucha. Un par de estudiantes de Guadalajara que habían venido por comida callejera y a tomarse una foto frente a la basílica estaban al borde de la multitud. Uno de ellos, un premedico apodado Seabus, trató de nombrar lo que veía: inversión térmica, nube lenticular, efecto óptico. Cada término se rompía en su boca como tiza. No sé, admitió a su amigo, medio avergonzado, medio aliviado. No sé, y creo que eso importa. En un banco bajo un jacarandá, una pareja de ancianos entrelazaba los dedos. ¿La ves?, preguntó él, como solía preguntar si ella había traído su suéter. Sí, respondió ella, y su voz llevaba el peso de décadas, comidas, cuentas, salas de espera, 100 pequeñas renuncias, y también la ligereza de aquel primer sí que una vez pronunciaron ante un altar. En los comercios alrededor de la plaza, rejas de metal se abrieron, no por negocios, sino para ser testigos. Alguien trajo una caja de rosas blancas y comenzó a repartirlas como si la belleza no tuviera costo hoy.
Otro llevó un chal azul a un extraño temblando. Las puertas de la basílica estaban abiertas como pulmones, acogedoras, sin miedo. Y en el centro de todo, una pequeña ciudad levantó su rostro y, sin proponérselo, se convirtió en una sola oración. El padre Miguel volvió a mirar. La imagen permanecía serena, maternal, sin prisa, como si el cielo hubiera dibujado una lección que cada ojo podía leer. Sintió que una frase surgía dentro de él, simple y clara. Si esto es real, no es solo para ser visto. Es para ser recibido. Levantó la mano. El rosario creció. El amanecer, obediente al fin al reloj, avanzó. Pero durante unos minutos imposibles más, el cielo siguió negándose a ser solo cielo. Para cuando las campanas finalmente marcaron la hora, la plaza ya no era mercado ni punto turístico. Se había convertido en un santuario sin muros. Los adoquines que habían conocido pasos, gritos de vendedores y juegos infantiles, ahora sostenían el peso de cientos de rodillas presionadas contra la piedra. Y aún venían más. Cada callejón que alimentaba el corazón de San Juan de los Lagos desbordaba personas como ríos corriendo hacia un solo mar. Desde el balcón de su tienda en el segundo piso, doña Estaba se asomaba sobre la barandilla, tijeras aún en mano. Había visto muchas festividades llenar la plaza, peregrinaciones con música y fuegos artificiales, pero nada como esto. Este silencio, este reverente trueno de susurros que rodaban como olas por la plaza. Tiró las tijeras sobre su mostrador y bajó corriendo las escaleras, olvidando la prenda a medio terminar que lo esperaba. Cerca de la fuente, un grupo de adolescentes que planeaba tomar un autobús a Guadalajara esa mañana permanecía congelado, mochilas aún sobre los hombros. No se miraban entre sí. Miraban hacia arriba, con los ojos abiertos, como si comparar miradas pudiera romper el hechizo. Uno de ellos, un chico llamado Ignacio, levantó el teléfono para sacar una foto, pero luego lo bajó de nuevo. Se siente mal, susurró. Como intentar atrapar una oración. Los niños de las madres, en silencio, habían comenzado a inquietarse. Y aún así, extrañamente, los propios niños parecían más callados de lo habitual. Una niña con suéter rosa juntó sus pequeñas manos, copiando a su abuela a su lado. SHH, mi amor, murmuró la abuela. Pero la niña ya susurraba palabras que apenas recordaba de las oraciones nocturnas. A su alrededor, el rosario crecía en volumen, tejiéndose en un sonido tan constante que incluso las palomas que volaban arriba parecían batir sus alas al ritmo. Los vendedores abandonaron sus carritos, dejando tamales humeantes y aguas frescas sudando en el calor de la mañana. Uno de ellos, un joven llamado Luis, acercó su carrito al borde de la multitud. Dejó el cucharón y sacó un pequeño crucifijo doblado de su bolsillo, algo que normalmente llevaba escondido bajo la camisa. Ahora brillaba abiertamente contra su pecho. Los clientes que antes atendía con charla casual, ahora estaban hombro con él. Extraños unidos en silencio. Y entonces llegó el coro de la iglesia. Se habían reunido rápidamente, convocados de boca en boca. Sin órgano, sin micrófonos, sin túnicas, solo voces. Soprano temblando al principio, luego más fuertes al unirse altos y tenores. Su himno no reemplazó al rosario, se entrelazó con él, elevando las oraciones más alto. Algunos en la multitud lloraban abiertamente, no por tristeza, sino por la pura improbabilidad del momento. Una plaza llena de vidas ordinarias de repente sintonizada a la misma frecuencia invisible. El padre Miguel, cerca del centro, lo vio todo. La fe que usualmente llegaba fragmentada, bancos de domingo, oraciones apresuradas, velas encendidas por intenciones privadas, ahora estaba completa, viva, encarnada en las personas frente a él. La vista lo impactó más que cualquier homilía que hubiera predicado. No necesitan sermón, pensó. El cielo ya ha predicado uno. Una periodista de Ciudad de México, enviada a cubrir una historia rutinaria sobre turismo, escribía frenéticamente en su cuaderno, su escepticismo luchando con la admiración. Había venido preparada para escribir sobre devoción exagerada, leyendas infladas por pueblos pobres hambrientos de atención. Pero al ver a los comerciantes cerrar temprano para repartir agua gratis, familias guiando a ancianos desconocidos del brazo, y adolescentes dejando caer el cinismo como un saco inútil, comprendió que no había un titular fácil. Esto no es actuación, susurró a su grabadora. Es comunión. En el extremo de la plaza, un autobús descargó un grupo de peregrinos que había salido la noche anterior sin saber por qué. Una anciana con bastón bajó,
Siguió la dirección de la mirada de todos y dejó caer el bastón. Podía mantenerse de pie sin él. Al principio nadie lo notó. Había simplemente demasiado asombro para asimilar. Pero el cambio se propagó en susurros pronto. El sol subió más, su calor extendiéndose por muros de adobe, techos de teja y las cabezas inclinadas de miles de personas. Y aún así, la figura en el cielo no vacilaba. Ningún viento la desgarraba. Ninguna sombra la ocultaba. La plaza se había convertido en un altar. La gente, sus velas, sus oraciones, la llama para los reunidos. La pregunta ya no era si creían. Era cómo volverían alguna vez a la vida ordinaria después de esto. Al principio, algunos intentaron nombrarla, un patrón de nubes, un truco de luz, la forma en que el amanecer a veces dobla las sombras en figuras extrañas. Pero con el paso de los minutos, la duda se disipó como niebla, y lo que quedaba era innegable, una figura tomando forma con la paciencia de la eternidad. Desde el suelo, la gente la vio emerger de nubes y rayos de sol. Pero no era un borrón. El manto se extendía largo, cayendo en pliegues que se curvaban con una suavidad no del clima, sino de una mano. La cabeza se inclinaba ligeramente como escuchando, y las manos juntas en oración cortaban el contorno más fuerte de todos. «Madre Santísima», susurró el padre Miguel, con la voz quebrada y la mano levantándose instintivamente para trazar la señal de la cruz sobre su pecho. Había visto pinturas, estatuas e incluso murales descoloridos por el humo de velas. Pero esto no era pigmento, ni mármol, ni artesanía. Era aire y luz moldeados en reverencia misma. Un suspiro colectivo recorrió la plaza, tan intenso que hasta las palomas se asustaron y alzaron vuelo. Nadie gritó. Nadie rió. En cambio, como guiada por un director invisible, la multitud comenzó a arrodillarse. Filas y más filas se inclinaron como una sola. Desde lejos, parecía trigo meciéndose bajo un viento repentino. En el borde de la plaza, un turista de Chicago, con la mochila todavía ajustada, se encontró de rodillas antes de darse cuenta de que se había movido. No era católico. Ni siquiera estaba seguro de lo que creía ya. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba hacia abajo con una fuerza a la vez pesada y tierna. Se dejó llevar. Cerca de la fuente, un grupo de niños escolares miraba con los ojos abiertos y la boca entreabierta. «Es ella, mamá. Es ella», gritó un niño pequeño, tirando de la manga de su madre. Ella lo abrazó, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Sí, mamoré», susurró, con la voz temblorosa. «LHN», no suspirando. Las oraciones se elevaron más fuertes. El rosario, que había comenzado como un murmullo, ahora crecía en un coro. Las cuentas hacían clic en manos tanto viejas como jóvenes, su ritmo llevando certeza al aire de la mañana. Cada Ave María se entrelazaba con la aparición como hilos tejiendo un manto de devoción humana para encontrarse con el celestial arriba. En un techo cercano, una joven artista llamada Margarita dibujaba frenéticamente con un lápiz gastado, temerosa de que sus ojos traicionaran su memoria después. Cada línea que trazaba parecía coincidir perfectamente con las formas en el cielo. Sin neblina, sin distorsión. Su mano temblaba, no por duda, sino por asombro, porque la figura permanecía tan firme como una estatua tallada en el cielo mismo. Y aún así, el silencio de las nubes era más fuerte que cualquier voz. La aparición no titilaba, no se desvanecía. El sol naciente solo hacía más nítidos sus contornos, un halo dorado abrazando toda su forma. Los fotógrafos levantaron sus cámaras. Sí, pero incluso ellos, tras disparar algunas fotos, las bajaron de nuevo al darse cuenta de que ningún lente podía capturar lo que el corazón estaba registrando. En medio de la plaza, una enfermera llamada María, que siempre había confiado más en la medicina que en los milagros, dejó caer su estetoscopio desde la bolsa del hombro. No pudo contenerse. Cayó de rodillas junto a sus vecinos. La escéptica que llevaba dentro murmuraba sobre clima, óptica, ciencia atmosférica. Pero las lágrimas que empañaban su visión hablaban más fuerte, y entonces llegó el primer himno. Surgió no del coro, sino de una anciana con voz áspera por años vendiendo flores en las escaleras de la basílica. Comenzó a cantar un Ave María en un español tembloroso que se rompía en cada nota. Y como hierro atraído por un imán, voces se unieron a la suya. Cientos, luego miles, hasta que la plaza misma pareció cantar. El padre Miguel levantó los ojos nuevamente,
y en ese momento la figura pareció inclinarse un poco más cerca. Sin moverse, sin cambiar, pero presionando la mirada de cada alma abajo. Lo sintió no como sacerdote, sino como un niño viendo a su madre tras una larga ausencia. Hermanos y hermanas, llamó, con voz inusualmente fuerte, recibámosla con oración, no con miedo. Y la gente lo hizo. Oraron no como individuos, sino como un solo cuerpo. Las palabras se entrelazaban hasta que el lenguaje mismo se disolvía en algo más profundo. Anhelo puro, asombro puro, entrega pura. La plaza ya no era una plaza. Era una catedral bajo cielo abierto. Y sobre ella, maternal, serena, imperturbable, se erguía la inconfundible silueta de la Virgen María, grabada en nubes y luz como si Dios mismo hubiera firmado su nombre en los cielos. Los dedos del padre Miguel temblaban mientras sostenía el teléfono celular, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba presenciando. Sus ojos no se apartaban del cielo, aunque su voz atravesaba el auricular con una firmeza que incluso a él lo sorprendía. Hermana, es urgente. Pásame con su excelencia. Dígale que la Virgen está con nosotros. Al otro lado, la secretaria de la diócesis se congeló. Estaba acostumbrada a llamadas de sacerdotes sobre presupuestos, horarios, disputas parroquiales. No a esto. Su lápiz rodó del escritorio al suelo mientras susurraba. ¿Está seguro, padre? Miguel alzó la vista hacia la silueta radiante suspendida entre las nubes, hacia los miles arrodillados en reverente silencio. Estoy lo suficientemente seguro como para apostar mi sacerdocio, respondió. En minutos, la noticia se difundió por la diócesis y oficinas. Monseñor José María Fortea, obispo de San Juan de los Lagos, estaba en su estudio cuando llegó la llamada. Había oído rumores antes, aldeanos viendo caras en ventanas, luces en las colinas, formas en el cielo nocturno. Pero algo en la voz del padre Miguel rompió años de cautela entrenada. Se levantó, tomó su crucifijo de la pared y dijo simplemente, «Preparar el coche. Vamos ahora». Mientras tanto, en la plaza, el padre Miguel tranquilizaba a la gente con la mano levantada. «Manténganse en oración. Manténganse en calma. El cielo no asusta. Consola». La multitud respondió, no con vítores, sino con una ola aún más intensa del rosario, cuentas deslizándose entre los dedos como ríos regresando al mar. Podía sentir una corriente formándose, no de caos, sino de unidad, una fuerza mayor que cualquier sermón que hubiera predicado. Una hora después, el coche del obispo se abrió paso entre las crecientes multitudes. Peregrinos habían comenzado a llegar de pueblos vecinos, algunos descalzos, otros con velas ya encendidas a la luz del día. Cuando el vehículo llegó a la plaza, un silencio tan denso cayó que parecía amortiguar incluso el canto de los pájaros. El obispo Fortea descendió, vestiduras sencillas, ojos cansados pero alerta. Alzó la mirada hacia arriba y se detuvo. El silencio a su alrededor se profundizó. Sus labios se movieron en silencio. Santa María. Durante un largo instante no dijo nada, solo retiró la mitra y la presionó contra su pecho. Los más cercanos comprendieron sin palabras. Creía en lo que veía. En la diócesis, el personal se apresuraba a conectar llamadas internacionales. El Vaticano contestó con calma rutinaria, pero la urgencia del mensaje del obispo alteró el ritmo de su día. Aquí habla el obispo Fortea de San Juan de los Lagos, Jalisco, México. Reporto un fenómeno de extraordinaria significancia, la Virgen María. Su imagen es visible en el cielo sobre la plaza, presenciada por miles. Ha permanecido inalterada por más de una hora. A miles de kilómetros, en Roma, el Palacio Apostólico se agitaba antes de que el desayuno se enfriara. El Papa Leo, apenas meses en su pontificado, dejó de lado su agenda matutina al entrar su secretaria, con rostro pálido. Su santidad, una llamada desde México. El obispo insiste en que no puede esperar. El pontífice escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados en cada palabra. Había sido misionero en Perú, familiarizado con fervor, con la mezcla de fe y folclore. Sin embargo, el tono del obispo era mesurado, los detalles precisos, la emoción templada por disciplina. Esto no era histeria. Era testimonio. Excelencia, respondió finalmente el Papa con voz solemne. ¿Comprende la gravedad de lo que está afirmando? Sí, Santo Padre, estoy en la plaza ahora. Lo veo tan claramente como la cruz sobre esta iglesia y al pueblo. Miles. Están en oración,
no en caos. Una pausa colgó sobre la línea, uniendo continentes. Luego el Papa habló de nuevo. Proceda con la máxima prudencia. Documente todo. Fotografías, testimonios, grabaciones. Envíelos a Roma de inmediato y prepárese para recibir investigadores. Si esto es realmente lo que dice, resonará mucho más allá de su ciudad. Cuando terminó la llamada, el pontífice se volvió hacia sus asistentes. Debemos discernir con cuidado. Dios obra en misterio, pero el misterio no descarta la verdad. Sus palabras enviaron mensajeros corriendo por los pasillos del Vaticano, llevando noticias que al anochecer tocarían cada rincón del mundo católico. De vuelta en Jalisco, el obispo subió los escalones de la basílica y se enfrentó al mar de rostros abajo. Hermanos y hermanas, llamó, su voz atravesando altavoces improvisados. El cielo puede estar visitándonos. Respondamos con oración, con paz y con unidad. Esto no es espectáculo. Esto es gracia. La plaza estalló, no en clamor, sino en ascenso solemne. 1000 amén surgieron como uno solo, entrelazados con lágrimas e himnos, y sobre ellos la figura permanecía, inmutable, firme, como esperando que Roma misma creyera. A media mañana, la plaza ya no podía contener los cuerpos que llegaban. Calles que antes llevaban charlas de mercado y campanillas de bicicletas ahora se movían con un solo pulso, pasos apresurados hacia la luz en el cielo. San Juan de los Lagos, usualmente un pueblo provincial conocido sobre todo por peregrinos, se había convertido en el centro del latido de la nación. Autos se detuvieron al costado de la carretera a kilómetros de distancia, familias abandonaron vehículos para caminar, niños sobre hombros, abuelos apoyándose en brazos de extraños que rápidamente se convirtieron en compañeros. Desde las colinas se podía ver el brillo de la gente fluyendo como ríos hacia la cuenca del pueblo. La noticia se había propagado más rápido que cualquier transmisión. La Virgen está aquí. Los vendedores que usualmente competían por clientes comenzaron a repartir comida gratis. Tacos destinados a la venta se envolvieron en servilletas y se entregaron a las manos de peregrinos cansados. Jarras de agua se levantaron de los carritos y se pasaron de mano en mano hasta llegar a las primeras filas de los fieles arrodillados. Incluso comerciantes rivales se encontraron lado a lado, voces elevadas no en regateo sino en oración. En la plaza, una costurera llamada Rosa, cuyo puesto vendía escapularios bordados, cerró sus persianas a medias, luego lo reconsideró y las cerró todas juntas. Sacó todos los rosarios de su inventario y comenzó a repartirlos uno tras otro hasta vaciar su caja. Hoy no se vende, dijo a quienes intentaron pagar. Hoy no vendemos, hoy damos. Y aún así, la multitud crecía. El sonido de la oración se espesaba, elevándose en algo que parecía hacer vibrar el mismo aire. Llegaron autobuses enteros desde ciudades vecinas. Hombres cargaban altavoces portátiles amplificando el rosario para que quienes estaban en los bordes pudieran unirse al ritmo. Un joven grupo de mariachis, con sus instrumentos a la espalda, abandonó su presentación programada y afinó suavemente sus guitarras para acompañar los himnos que surgían espontáneamente de la multitud. El obispo, observando desde los escalones de la basílica, esperaba confusión, tal vez desorden. En cambio, lo que presenció se parecía a una liturgia viva. Miles de extraños coordinándose sin instrucciones. Se formaban filas para recibir agua. Niños eran elevados sobre los hombros de hombres más altos para poder vislumbrar el cielo. Mujeres con chal cubrían a los ancianos del sol. No hubo silbatos de policía, empujones ni regateos. Era como si la propia aparición impusiera una disciplina sagrada. Entre la multitud estaba Diego, un adolescente que se había alejado de la fe, cuyas mañanas usualmente comenzaban con auriculares y redes sociales en lugar de oración. Al principio se mantuvo rígido, con los brazos cruzados. Pero a medida que pasaban las horas, la música del rosario se fue apoderando de su cuerpo como un ritmo al que no podía resistirse. Dejó caer los brazos. Observó a un niño de su edad arrodillarse junto a su abuela, y algo dentro de él se quebró. Por primera vez en años, susurró un Ave María en voz alta. En otra esquina, la familia Herrera, campesinos de un pueblo a 2 horas de distancia, abrazaba a vecinos con los que no habían hablado en años debido a disputas de tierras. En la plaza, bajo la luz de la aparición, los rencores se desvanecieron. Vinimos por ella, no por nosotros, murmuró don Herrera, extendiendo la mano al hombre que una vez fue su rival. El apretón de manos se prolongó, con lágrimas brillando en los ojos de ambos.
Al mediodía, todo el pueblo se había transformado en una vasta congregación. Los restaurantes cerraron sus cocinas y comenzaron a cocinar únicamente para distribuir alimentos. Una vendedora de flores, doña Mercedes, vació cada cubeta de rosas blancas en las manos de los peregrinos, diciendo solo, «Son para ella». Los alféizares de las ventanas de todo el pueblo se llenaron de velas, sus llamas visibles incluso bajo el sol del mediodía. San Juan de los Lagos se había convertido en un altar. Y por encima de todo, inmutable e inquebrantable, permanecía la silueta de la Virgen, su manto trazado en luz, su presencia cargada de calma maternal. Finalmente llegaron los equipos de noticias, cámaras encendidas, pero incluso los periodistas se encontraron bajando sus equipos en ocasiones, mudos ante la paz que irradiaba la multitud. Un camarógrafo murmuró, «No estamos cubriendo una historia. Estamos dentro de una oración». El padre Miguel, viendo la marea de humanidad que llenaba su pequeña ciudad, levantó el micrófono para hablar nuevamente. «Hermanos y hermanas», dijo, su voz recorriendo los altavoces, «recuerden, esto no es caos. Esto es gracia. Si la Madre de Dios nos visita, es para recordarnos que el cielo está más cerca de lo que pensamos». La multitud respondió con un único amén, a la vez atronador y tierno. Con ello, San Juan de los Lagos dejó de ser un pueblo de comercio y peregrinos. Se convirtió en una catedral viva donde la fe llegaba por cada camino, cada voz, cada corazón tembloroso. La aparición flotaba inmutable, firme como una estrella, pero su poder no residía solo en el cielo. Se reflejaba en los rostros levantados, en las historias que se desarrollaban silenciosamente en la plaza. Anna Morales, madre soltera de 2 hijos, había llegado casi por accidente. Apresuraba a sus hijos a la escuela cuando la corriente de vecinos la llevó hasta la plaza. Arrodillada entre sus hijos, sintió sus pequeñas manos entrelazarse con las suyas. El niño más pequeño, de solo 5 años, inclinó la cabeza hacia atrás y susurró, «Mamá, ella nos está sonriendo». Anna presionó sus labios contra su cabello y las lágrimas le picaron los ojos. Había cargado con la soledad durante años, criándolo sola. Pero en ese momento se sintió menos abandonada que nunca. Tal vez, pensó, no los estoy criando sola después de todo. Al otro lado de la plaza, don Aurelio y doña Esperanza, casados por 50 años, se apoyaban uno en el otro para mantener el equilibrio. Sus cuerpos se habían vuelto frágiles, sus manos afectadas por la artritis, pero sus ojos brillaban con la luz de un primer amor redescubierto. «Esperanza», murmuró Aurelio, con la voz temblorosa, «¿ves lo que veo?». Ella apretó su mano. «Sí, viejo. Ella vino por nosotros también. Vino a recordarnos que el cielo no ha olvidado». Las lágrimas recorrieron sus mejillas mientras décadas de oración compartida encontraban su respuesta en las nubes. Un grupo de estudiantes universitarios se aglomeraba cerca de la fuente. Algunos habían llegado escépticos, otros simplemente curiosos. Sebastián, estudiante de medicina, miraba hacia arriba en silencio. Quería creer que todo podía medirse, explicarse, trazarse en libros de texto, pero cuanto más miraba, más se disolvía su certeza. «Carlos», le susurró a su amigo, «pensé que venía a encontrar pruebas de que esto era falso, pero lo que siento es más real que la ciencia». Su amigo asintió, demasiado abrumado para responder. Se unieron al rosario, con voces temblorosas pero sinceras. No muy lejos, la enfermera Carmen Delgado estaba de pie con su uniforme de hospital, placa aún prendida al pecho. Había visto más sufrimiento que alegría, más funerales que recuperaciones, y se había endurecido por necesidad. Al principio intentó explicar la aparición, refracción atmosférica, formaciones de nubes, un truco de luz, pero la firmeza de la figura, la paz que irradiaba, desarmó todas sus defensas. Su voz tembló al susurrar, «No sé qué es esto, pero lo necesito». Una paciente mayor de su sala, doña Rosa, apareció de repente a su lado. La anciana tocó suavemente el brazo de Carmen. «Hija, a veces Dios habla al corazón antes que a la mente». Por primera vez en años, Carmen se permitió creer. En otra esquina, la familia Rodríguez oraba con desesperación silenciosa. Habían viajado cada semana a la basílica durante 2 décadas pidiendo una sola cosa, reconciliación con su hija. Hoy, al mirar la figura de la Virgen, ambos sintieron la misma convicción. Un susurro los instaba a perdonar antes de que fuera demasiado tarde. Don Rodríguez tomó la mano de su esposa, susurrando, «Cuando regrese a casa, no más enojo, solo bienvenida».
Su esposa asintió, llorando abiertamente como si la Virgen misma hubiera escrito una promesa en sus corazones. Entre la multitud, un joven seminarista, Miguel Ángel, aún sin collar permanente y con su vocación en discernimiento, apretaba su rosario hasta que los nudillos se le blanquearon. Al mirar la aparición, sintió algo surgir dentro de él. No duda, sino confirmación. Fernando, dijo suavemente a su compañero, ¿te das cuenta de que este es nuestro llamado para servir a su hijo? Para servir a su pueblo. Los dos jóvenes se abrazaron, lágrimas corriendo como si el cielo hubiera sellado su camino en un momento luminoso. Donde quiera que miraras, había una historia. Un adolescente, desinteresado en la fe, de repente juntó las manos y rezó por primera vez en años. Una viuda susurró el nombre de su esposo, sintiendo paz en lugar de dolor por primera vez desde su muerte. Niños cantaban himnos que apenas conocían, pero sus voces se mezclaban como si hubieran nacido sabiendo las palabras. Era como si la Virgen, al aparecer una vez en el cielo, se hubiera multiplicado en miles de corazones abajo. Su manto se extendía invisible por toda la plaza, y bajo su protección, cada herida encontraba alivio, cada duda un susurro de esperanza. El padre Miguel, desde los escalones, sintió que su propia alma se llenaba de asombro. El milagro no estaba solo arriba. Estaba entre ellos. La presencia de la Virgen se grababa en las vidas humanas, una historia a la vez. Y en esa plaza, rodeada de fe renacida, quedó claro, esto no era simplemente una aparición para ser vista. Era una visita destinada a transformar. En Roma, el sol de la mañana se filtraba suavemente por las altas ventanas del Palacio Apostólico, esparciendo luz sobre los suelos de mármol pulido. Debería haber sido un día como cualquier otro, audiencias programadas, correspondencia por revisar, reuniones discretas con diplomáticos. Pero el Vaticano vive de señales, y hoy las señales eran diferentes. La primera llamada desde México había llegado poco después del amanecer, hora de Italia. Al principio, el secretario papal asumió que se trataba de otro informe de exageraciones piadosas. Tales afirmaciones surgían con frecuencia, ventanas brillantes, estatuas que se movían, luces misteriosas. Sin embargo, la voz del obispo Fortea no temblaba con histeria. Era medida, insistente, y cargaba con una gravedad capaz de silenciar la duda. A media mañana, el Papa León XIV había abandonado su rutina habitual. Su escritorio, normalmente ordenado con archivos, ahora estaba cubierto de cables mecanografiados apresuradamente, fotografías enviadas digitalmente y transcripciones de llamadas telefónicas retransmitidas por el personal. Se inclinó hacia adelante en su silla, manos entrelazadas, mientras escuchaba al cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Su santidad, los informes son consistentes, no solo del sacerdote parroquial sino de testigos independientes, peregrinos, periodistas e incluso profesionales médicos. La figura ha permanecido visible durante horas, sin cambios. El Papa exhaló lentamente. Era un hombre que creía en la cautela y el discernimiento. Sus años como misionero en Perú le habían enseñado lo fácil que era manipular o malinterpretar la devoción. También sabía que la Iglesia debía protegerse contra el entusiasmo falso. Y aún así, su corazón se aceleró ante la posibilidad de que el cielo mismo hubiera elegido este pequeño pueblo mexicano para una visita. «Eminencia», preguntó en voz baja, ¿hay explicaciones atmosféricas? ¿Fenómenos meteorológicos? El cardenal negó con la cabeza. Consultamos a expertos de inmediato. No se han identificado condiciones que puedan crear una imagen tan estable y definida. Y lo más llamativo, el efecto espiritual. Los informes dicen que la multitud no está desordenada. Está unificada, en paz, transformada. Eso es inusual. El Papa se levantó y caminó hacia la ventana con vista a los jardines del Vaticano. Sus manos descansaban detrás de la espalda y su reflejo apareció tenuemente en el vidrio. Un viejo pastor cargando con un rebaño que abarca el mundo. Dios no desperdicia sus señales, murmuró. Pero tampoco compite con el espectáculo humano. Debemos actuar con cuidado. Poco después, el secretario de Estado y los prefectos de varias congregaciones se reunieron alrededor de la mesa en la biblioteca papal. Mapas de Jalisco se extendían frente a ellos junto con expedientes sobre la historia de San Juan de los Lagos, uno de los santuarios marianos más antiguos de México. Los asesores del Papa hablaron por turnos. Uno instó a un reconocimiento rápido,
argumentando que millones de fieles ya buscaban orientación. Otro advirtió sobre alimentar falsas esperanzas, recordando eventos pasados que se habían desmoronado bajo investigación. Un tercero, más práctico, insistió en enviar una comisión investigadora sin demora. Hombres de ciencia y hombres de fe trabajando juntos. El Papa escuchó, con el rostro inexpresivo. Giró la conversación hacia adentro con una sola pregunta: si esto es cierto, ¿qué nos pide el cielo? Y si no lo es, ¿cómo guiamos a los fieles sin aplastar su devoción? El silencio llenó la sala. La pregunta no era burocrática, era espiritual. Finalmente, habló el Papa León: no vamos a descartar. No vamos a proclamar. Observaremos con ojos de corazón y razón. Reunir un equipo discreto, científicos, teólogos, abogados canónicos. Viajarán de inmediato y hasta que sepamos más, mantendremos las declaraciones públicas medidas. El secretario de Estado tomó notas, ya redactando un comunicado provisional. Su Santidad, ¿qué diremos a la prensa? Ya están preguntando. El Papa hizo una pausa. Su mirada se posó en un pequeño crucifijo de bronce sobre la mesa. Digan solo esto: la Iglesia reza con el pueblo de México, y ella escucha. Más allá de los muros del Vaticano, las agencias de noticias empezaban a recoger los rumores de Jalisco. Surgieron titulares, algunos reverentes, otros escépticos. Una visión en el cielo mexicano, leía uno. Otro, histeria masiva o milagro. Sin embargo, dentro del Palacio Apostólico, el aire estaba cargado, no de sensacionalismo, sino de discernimiento. Al concluir la reunión, el Papa permaneció un momento más. Solo al fin, se arrodilló en el rincón de su estudio. Su voz, baja pero firme, llevaba el peso de los siglos. Señor, si esto es obra de tu madre, concédenos la sabiduría para reconocerlo. Y si es engaño, protege a tu pueblo del daño. Que se haga tu voluntad. Afuera, las campanas de San Pedro marcaban el mediodía en Jalisco. Todavía era mañana, y la silueta de la Virgen permanecía en el cielo, esperando, como si el mismo cielo hubiera hecho una pausa hasta que Roma estuviera lista para responder. Para cuando el sol se inclinó más allá de su cénit, el calor pesaba sobre las piedras de la plaza. Sin embargo, nadie se fue. Miles permanecían arrodillados, con la mirada alzada y el corazón fijado en la luz del cielo. Lo que había comenzado como una silueta ahora parecía brillar con una intensidad propia. La forma de la Virgen resplandecía, no con la dureza del sol, sino con un fulgor que calmaba incluso mientras sobrecogía. El padre Miguel, liderando el rosario desde los escalones de la basílica, lo sintió primero. A mitad de frase, sus palabras vacilaron al ver cómo el manto en el cielo se iluminaba más. Cada pliegue brillaba como hilos de oro. Hermanos, su voz tembló: miren, algo está cambiando. Se levantaron cabezas, se escucharon jadeos y luego un silencio tan profundo que ahogaba incluso los sonidos del entorno. La aparición no se desvaneció, ardía. Un halo de luz se derramó, alcanzando toda la plaza. Y en ese resplandor comenzaron los milagros. Cerca de la fuente, doña Carmen López, de 80 años, que caminaba con bastón y hacía muecas con cada paso, de repente dejó su apoyo. Su espalda se enderezó, sus piernas se sostuvieron firmes. Miró su propio cuerpo incrédula y gritó: «¡Puedo caminar!». Su voz resonó sobre la multitud. Extraños corrieron a sostenerla, no por lástima, sino por asombro. Un joven, Carlos Mendoza, sordo del oído izquierdo desde niño, se agarró la cabeza al sentir que la oración de pronto fluía dentro de él. Lloró en ambos ojos mientras gritaba: «¡Puedo oír!». Sus amigos lo abrazaron, llorando con él como si también hubieran sido sanados. Pero no eran solo los cuerpos, los corazones rotos durante años se empezaron a sanar. En el borde norte de la plaza, dos hermanos, Raúl y Akin, que no se hablaban desde hacía años tras una amarga pelea por herencia, se encontraron de repente cara a cara entre la multitud. Raúl susurró con labios temblorosos: «Hermano, perdóname». Akin se quebró, lágrimas cayendo mientras abrazaba a su hermano. No más dinero, no más enojo, solo familia. Su llanto se convirtió en oración, resonando más que cualquier palabra. Al mismo tiempo, en la esquina sur, una pareja casada, Eduardo y Clara, se mantenía rígida, separados, cada uno con la mano apretada. Habían llegado juntos, pero no se hablaban desde hacía semanas, su matrimonio desgastado por años de amargura. Pero bajo la luz de la Virgen,
Clara se giró. Por primera vez en meses, extendió la mano hacia Eduardo. No sé por qué, pero recuerdo por qué te amaba, susurró. Él inclinó la cabeza sobre la suya, sollozando, yo también lo siento. No estamos rotos. No aquí. Y los milagros se multiplicaron. Un niño que sufría terrores nocturnos rió libremente por primera vez en años. Una joven sumida en la desesperación susurró, la oscuridad se ha ido. Incluso quienes no habían sido tocados físicamente sintieron sus corazones más ligeros, como si cadenas cayeran de sus almas. La multitud no estalló en histeria, rezaban más fuerte, sí, pero con reverencia. El rosario se convirtió en un rugido de fe, luego se suavizó, como olas rompiendo y retirándose en una orilla sagrada. Cada Ave María parecía vibrar con nueva convicción, como si el cielo mismo repitiera las palabras. Los equipos de noticias capturaban cada momento, pero incluso detrás de las cámaras, los periodistas lloraban abiertamente. Un camarógrafo bajó su lente, susurrando, esto no es un registro. Esto es sacramento. A medida que avanzaba la tarde, el resplandor se extendía aún más. Los que estaban en los bordes de la plaza, que habían tenido dificultades para ver, ahora se bañaban en la misma luz dorada. La figura de la Virgen parecía irradiar no solo hacia arriba, sino hacia todos, tocando cada alma presente. El padre Miguel levantó los brazos, su voz sonando como campana, hermanos y hermanas, esto no es espectáculo. Esto es gracia. Si el cielo nos visita, respondamos con amor, conversión y unidad. La multitud respondió con un rugido, amén. En ese solo grito, miles de corazones latieron como uno solo, y bajo el sol mexicano, San Juan de los Lagos se convirtió en algo más que un pueblo. Se convirtió en un cáliz rebosante de fe, milagros y la ternura inconfundible de una madre inclinándose a abrazar a sus hijos. A medida que la luz de la tarde se tornaba ámbar, la aparición sobre la plaza alcanzó un brillo imposible de ignorar. La silueta de la Virgen, antes suave como nube, ahora resplandecía con una luz a la vez gentil e inquebrantable. Parecía que esperaba, esperando que la gente respondiera no solo con asombro, sino con entrega. El padre Miguel lo sintió como un llamado en su propio pecho. Arrodillado entre miles, comprendió que el momento exigía más que cuentas y cánticos susurrados, exigía consagración. Levantándose lentamente, alzó el micrófono, su voz clara en toda la plaza. Hermanos y hermanas, nuestra madre nos ha visitado. El mismo cielo se inclina sobre San Juan de los Lagos. ¿No deberíamos, en respuesta, inclinar nuestras vidas hacia su Hijo? Ofrezcamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, nuestro mundo, al Inmaculado Corazón de María. Un estremecimiento recorrió la multitud, un escalofrío eléctrico de elevación. Desde niños sobre hombros hasta ancianos apoyados en bastones, rostros se alzaron en acuerdo. Madres abrazaban a sus bebés, padres rodeaban con brazos a sus familias, amigos se tomaban de las manos. El obispo se adelantó junto a él, su voz cargada de la autoridad del pastor. Sí, afirmó, que este día marque nuestra consagración, no por miedo, no por superstición, sino por amor. Entreguémonos por completo a Dios a través de su madre. Y entonces las palabras comenzaron, lentamente, deliberadamente, primero guiadas por el obispo y luego repetidas por el padre Miguel. Miles de voces se unieron, oh María, nuestra madre, a tu inmaculado corazón consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Acógenos, protégenos, guíanos y llévanos siempre a tu Hijo, Jesucristo. El sonido no se parecía a nada que el pueblo hubiera escuchado antes. No era un canto, no estaba ensayado, era un grito del alma, crudo e irrestricto, rompiendo contra el cielo en olas de devoción. La plaza tembló, no de ruido, sino de unidad, como si cada piedra bajo sus rodillas se hubiera unido en oración. Desde su lugar en la multitud, Anna Morales abrazaba con fuerza a sus dos hijos, susurrando la consagración en sus oídos para que nunca lo olvidaran. Para ella era un voto de que los criaría en la fe sin importar el costo. Don Aurelio y doña Esperanza, con voces frágiles y temblorosas, rezaban más fuerte que su edad permitía. Para ellos era la culminación de una vida ya dedicada a la devoción y a ofrecer sus últimos días. El seminarista Miguel Ángel rezaba con lágrimas corriendo, sintiendo su vocación grabada en su corazón con fuego. Las palabras de consagración confirmaban lo que la aparición había susurrado toda la tarde. Él estaba llamado y respondería. Incluso la escéptica enfermera Carmen se encontró pronunciando las palabras,
sorprendida de lo fácilmente que surgían de sus labios. Para ella era el primer paso hacia una fe que había resistido durante años, una entrega que nunca pensó que haría. Cuando la oración alcanzó su clímax, algo sucedió. Los brazos de la Virgen, aunque aún formados de nube y luz, parecieron extenderse, como abrazando a la multitud, y en ese abrazo cayó un silencio. No el silencio de ausencia, sino el silencio de plenitud, tan profundo que parecía que el cielo mismo contenía la respiración. Luego, toda la multitud proclamó el amén final. No lo gritaban, lo proclamaban. Surgió del suelo como una fuente de fe. Niños lo dijeron, ancianos lo susurraron, los fatigados lo murmuraron, los sanados lo cantaron. Y sobre ellos, la figura radiante brillaba más que nunca, como sellando su ofrenda con la suya propia. Por un largo momento suspendido, el tiempo pareció desaparecer. Solo existía la consagración, un intercambio entre la tierra y el cielo. La fragilidad humana se rendía en manos divinas. Cuando el amén se desvaneció en la quietud, nadie se movió. Arrodillados, cabezas inclinadas, lágrimas corriendo, esperaban. Sabían que lo habían dado todo y percibían, con una certeza que no necesitaba palabras, que el cielo lo había recibido. En Roma, las sombras de la tarde comenzaban a extenderse sobre la columnata de la plaza de San Pedro. Dentro del Palacio Apostólico, el Papa León estaba sentado en su escritorio. Papeles esparcidos en todas direcciones, un crucifijo proyectando su sombra sobre los mapas de México. Durante horas habían llegado informes, llamadas telefónicas del episcopado mexicano, testimonios transcritos a mano, fotografías mostrando la misma silueta luminosa una y otra vez. Y ahora confirmación de su propio nuncio, la aparición había durado todo el día. El Papa se quitó los anteojos, frotó sus cansados ojos y se recostó en su silla. No era un hombre fácilmente influenciable por el sensacionalismo. En Perú, había visto aldeanos interpretar mal tormentas como señales, humo como espíritus. Pero esto era diferente. La consistencia de los relatos, la transformación entre los fieles, los milagros que ya se susurraban. Había demasiado peso aquí para descartarlo. Alguien golpeó la puerta. El cardenal Martinelli, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, entró en silencio. Su santidad, el mundo está escuchando. Las plazas de México están llenas esta noche, y los fieles en toda Latinoamérica ya están de rodillas. La prensa exige una palabra desde Roma. ¿Qué les diremos? El Papa se levantó, moviéndose lentamente hacia la ventana. Más allá del vidrio, los jardines del Vaticano permanecían serenos. Pero su mente estaba lejos. En Jalisco, entre los miles reunidos bajo el cielo, pensaba en el campesino, la viuda, el niño, el escéptico, el seminarista. Almas unidas por una luz que nadie podía explicar. Se volvió hacia Martinelli, con los ojos claros. No debemos apresurarnos a proclamar, ni podemos permanecer en silencio. En menos de una hora, el Papa convocó a un pequeño consejo en la biblioteca papal. El secretario de Estado, el portavoz del Vaticano y 2 cardenales más cercanos a él se sentaron alrededor de la mesa. El aire estaba cargado de expectación. Santo Padre, urgió un cardenal, si habla con demasiada audacia, corre el riesgo de provocar frenesí. Si permanece cauteloso, corre el riesgo de herir la fe de millones. León XIV escuchó, con las manos entrelazadas. Finalmente habló, no declararé un milagro que pertenece al tiempo y a la investigación. Pero reconoceré la gracia allí donde la gente se acerque en oración, conversión y reconciliación. Esa es la gracia. Y la gracia nunca es falsa. Las palabras fueron redactadas, revisadas y oradas. Por fin, el Papa firmó su nombre. Esa noche en México, la plaza aún vibraba con himnos cuando el anuncio llegó a la oficina del obispo. La radio del Vaticano lo transmitió primero, luego se difundió por televisión, teléfonos y altavoces llevados a la plaza. El Santo Padre, el Papa León XIII, une su oración con los fieles de México. La Iglesia reconoce que en San Juan de los Lagos algo extraordinario está conmoviendo los corazones hacia la unidad del arrepentimiento y el amor. El sucesor de Pedro insta a todos los católicos a unirse en oración con reverencia y discernimiento ante lo que podría ser una visita de gracia. Las palabras se propagaron entre la multitud como el viento sobre un campo. Suspiros se convirtieron en sollozos, los sollozos en aplausos. No era aún proclamación, no era aún milagro, pero sí era reconocimiento.
Roma estaba escuchando. Roma estaba rezando con ellos. Anna Morales abrazaba a sus 2 hijos, susurrando, incluso el Papa está con nosotros. Su hijo mayor asintió solemnemente, como si comprendiera el peso de la voz de Pedro. La pareja anciana, Aurelio y Esperanza, lloraba abiertamente, con las manos arrugadas entrelazadas más fuerte. No estamos olvidados, murmuró Esperanza. Incluso la enfermera Carmen, la escéptica convertida en creyente, sintió un oleaje de confirmación. La Iglesia nos ve, susurró. Ella ve lo que nosotros vemos. En los escalones de la basílica, el obispo Fortea leyó nuevamente la declaración en voz alta, con la voz temblando de gratitud. La luz de nuestra Madre brilla, y Pedro mismo ha vuelto su mirada hacia nosotros. Vivamos esta gracia como una sola familia de fe. Y mientras el mensaje se asentaba sobre el mar de rostros, el rosario se elevó de nuevo, más fuerte, más seguro, tejido con la certeza de que sus voces habían alcanzado no solo el cielo, sino el corazón de la Iglesia en la tierra. Sobre ellos, la silueta de la Virgen permanecía, resplandeciente, como sellando las palabras del Papa con su propia afirmación silenciosa. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, la plaza se bañó en una suave neblina dorada. La silueta de la Virgen, aún radiante sobre el pueblo, parecía respirar con la luz misma, constante, maternal, paciente. Durante horas había permanecido, recibiendo oraciones, consolando corazones, sanando heridas visibles e invisibles. Pero ahora, al acercarse el crepúsculo, la aparición comenzó a cambiar. Comenzó casi imperceptiblemente. El resplandor se suavizó, ya no inundaba la plaza con su intensidad, sino que se transformó en un brillo más amable. Como una vela que se apaga al consumirse la cera, se extendió un silencio instintivo. Miles de voces que recitaban el rosario callaron. Cada ojo se esforzó por mirar hacia arriba, sin querer perder un solo segundo de lo que sabían era el cierre de una visita. Los niños, inquietos durante horas, se aquietaron. Un bebé que había llorado casi toda la tarde, de repente se calmó, mirando hacia arriba con ojos abiertos. Los ancianos se apoyaron en sus bastones, manos temblorosas, no de miedo, sino de reverencia. El momento tenía el peso de una despedida, pero no el dolor del abandono. Era el adiós de una madre que había dado todo lo que vino a dar. El padre Miguel lo sintió con fuerza. Se quedó de pie en los escalones de la basílica, con la voz atrapada en la garganta. Por un instante, dejó de ser sacerdote para ser niño, viendo cómo la figura de una madre se alejaba por un pasillo después de arroparlo en la cama. La ternura de ese recuerdo, aunque de décadas, llenó su pecho mientras las lágrimas nublaban su visión. «Quédate con nosotros, señora», susurró, aunque sabía que ella ya lo estaba. Más profundamente de lo que cualquiera podría medir. A su alrededor, los testimonios surgían en susurros. «Me sanó», dijo doña Carmen, flexionando sus manos antes lisiadas con asombro. «Me perdonó», murmuró Raúl, aún sosteniendo la mano de su hermano con quien se había reconciliado. «Me llamó», dijo el joven seminarista Miguel Ángel, con voz baja, como si hablar más alto pudiera perturbar el misterio. Cada voz se entrelazaba con las demás, un coro de despedidas, no llenas de desesperación, sino de gratitud. Y entonces llegó el gesto final. La luz alrededor de la forma de la Virgen se iluminó brevemente, como ofreciendo un último abrazo a la ciudad. Sus brazos, antes cruzados en oración, se extendieron, no en detalle físico, sino transmitiendo la sensación de una madre envolviendo a sus hijos. En ese abrazo invisible, miles de personas lloraron, algunas abiertamente, otras en silencio, pero todas con paz marcada en sus lágrimas. Lentamente, tan lentamente, el resplandor se desvaneció. El contorno del manto se difuminó en nube. El halo se transformó en el brillo natural del crepúsculo. Lo que se mantuvo firme contra el viento y el sol durante horas finalmente cedió ante el cielo vespertino. Sin desaparición abrupta, sin floritura teatral. Solo el suave retiro de la luz, como si el cielo hubiera cerrado la cortina con infinita ternura. La plaza permaneció en silencio minutos después de que la última señal desapareciera. Nadie se movió. Era el silencio del asombro. El silencio de corazones demasiado llenos para hablar. El silencio que sigue a la presencia de lo divino. Algunos cerraron los ojos para guardar la visión dentro de sí. Otros siguieron mirando al cielo vacío, convencidos de que apartar la vista sería faltar al regalo. Finalmente, el padre Miguel rompió la quietud.
Su voz era suave, pero clara en toda la plaza. Hermanos y hermanas, dijo, hemos sido bendecidos más allá de toda medida. No dejen esta gracia aquí en la plaza. Llévenla a casa. Vívela. Déjenla brillar en sus familias, en su trabajo, en sus corazones. La multitud respondió no con gritos, sino con un solo murmullo unido, amén. La gente comenzó a abrazarse. Extraños, ahora hermanos y hermanas en un milagro compartido, intercambiaron nombres, direcciones y números de teléfono. Deseosos de mantener vivo el vínculo forjado bajo la mirada de la Virgen, las familias se demoraron, reacias a irse, como si el aire aún conservara un rastro de su fragancia. Los niños aferraban rosas dadas por los vendedores, como reliquias. Los ancianos sonreían entre lágrimas, con rostros marcados por la esperanza más que por la tristeza mientras la plaza se vaciaba lentamente. Las calles de San Juan de los Lagos brillaban con velas encendidas en ventanas y balcones. El pueblo ya no era el mismo. Se había convertido en un santuario, no por piedras ni arquitectura, sino porque el cielo había tocado la tierra allí. Y aunque la luz había desaparecido del cielo, permanecía en los ojos de cada testigo. La llevaban como una llama secreta, sabiendo que lo que habían visto nunca los abandonaría. La noche se asentó suavemente sobre San Juan de los Lagos. Las estrellas perforaban el cielo de terciopelo donde, solo horas antes, la silueta de la Virgen había brillado como un faro. La aparición se había ido, pero la plaza seguía latiendo con una presencia que ningún polvo podía borrar. Las familias permanecieron mucho tiempo después de que la última luz se desvaneciera. Caminaban lentamente hacia sus casas o hacia los autobuses en el borde del pueblo, pero nadie se marchaba con prisa. Conversaciones susurradas, testimonios contados, milagros recordados, votos pronunciados en voz baja, destinados a los oídos de Dios. Era como si cada persona llevara un fragmento de la aparición dentro de sí. Sin querer dejarlo ir, Anna Morales guiaba a sus dos hijos por la calle empedrada, con sus pequeñas manos entrelazadas en las suyas. El menor preguntó, «Mamá, ¿volverá?» Anna sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Tal vez no en el cielo, hijo, pero nunca nos deja. Siempre está cerca». Su corazón, antes tan cargado de soledad, ahora rebosa de la certeza de que sus hijos nunca crecerán sin el cuidado de una madre. Porque el mismo cielo había prometido ayudar a criarlos. Don Aurelio y doña Esperanza caminaban del brazo, sus cuerpos frágiles sostenidos por la alegría más que por la fuerza. Durante años se habían preguntado si sus últimos años importaban a los ojos de Dios. Aquella noche lo supieron. «Podemos morir en paz», susurró Aurelio. Esperanza apoyó su mejilla en su hombro. «O vivir en paz», respondió ella, con voz llena de silenciosa resistencia contra la desesperación. Los dos hermanos, Raúl y Bakin, antes distanciados, dejaron la plaza juntos por primera vez en una década. Sus familias lo siguieron, niños curiosos, esposas asombradas. Raúl se volvió hacia su hermano. «Mañana», dijo, «empecemos de nuevo». Bakin asintió, apretando su mano. Para ellos, el milagro no estaba en el cielo, sino en la sanación de una herida que había envenenado años de sus vidas. Mientras tanto, Sebastián, el estudiante de medicina, escribía furiosamente en un pequeño cuaderno durante el viaje en autobús a casa. Listaba síntomas, posibles explicaciones, teorías atmosféricas. Pero al final de la página escribió una frase que lo sorprendió: «Algunas cosas no son para disección, sino para devoción». Cerró el cuaderno, dándose cuenta de que había cruzado un umbral que nunca esperaba. Ciencia intacta, pero fe renacida. Y la enfermera Carmen, la racionalista, regresó a su sala de hospital con ojos transformados. Tocó la mano de un paciente moribundo esa noche y susurró una oración que no había dicho en 20 años. Para su sorpresa, la paz se posó sobre el rostro del hombre mientras se dormía. Por primera vez comprendió que la fe y la medicina no eran enemigas, sino aliadas, dos manos de la misma sanación. En todas partes, los ecos de la aparición transformaron vidas. Comerciantes que habían regalado bienes se negaron a recibir pago al día siguiente, diciendo, «Esto le pertenece a ella». Jóvenes que vagaban sin rumbo prometieron volver a la escuela, a vivir con propósito. Parejas al borde de la separación se abrazaron de nuevo, decidiendo intentar una vez más. Todo el pueblo llevaba la fragancia de la renovación, como si la Virgen hubiera dejado un manto invisible sobre cada techo. Y en el centro de la ahora vacía plaza, el padre Miguel permaneció.
Había despedido a los últimos fieles con bendiciones, asegurándose de que nadie se marchara sin escuchar palabras de aliento. Ahora, solo bajo las estrellas, se arrodilló exactamente donde había estado todo el día. Las piedras frías presionaban sus rodillas, pero acogió el dolor. Se sentía como prueba de que el día había sido real. Levantó su rostro hacia los cielos, donde solo flotaban nubes ordinarias. Lágrimas corrían mientras susurraba: Madre, gracias por elegirnos. Gracias por mostrar que el cielo se inclina para encontrarse con los humildes. Ayúdame. Ayúdanos a todos a vivir como hijos dignos de tu Hijo. La plaza estaba en silencio, pero no vacía. En la quietud de la noche, el padre Miguel sintió el más tenue calor, como si el abrazo que envolvió a miles aún permaneciera a su alrededor. Permaneció allí mucho después de la medianoche, rezando hasta que las estrellas se confundieron con el amanecer. San Juan de los Lagos había sido tocado y nada, ni el cinismo, ni el tiempo, ni el olvido, borraría jamás la memoria del día en que el cielo se abrió y el amor de una madre cubrió el cielo. Lo que sucedió en San Juan de los Lagos es más que historia. Es un recordatorio de que el cielo nunca está lejos. El amor de una madre descendió a través de la luz y la nube, y miles fueron transformados para siempre. Familias sanadas. Fe renacida. Heridas del cuerpo y del alma encontraron paz. Y aunque la visión se haya desvanecido del cielo, su llama permanece en los corazones de todos los que estuvieron allí. Y ahora en los corazones de todos los que escuchan. Tal vez esta noche cargas tus propias cargas. Tal vez tu familia, tu fe o tu esperanza se sientan frágiles. Que la historia de este pequeño pueblo mexicano te recuerde que no estás solo. El mismo Dios que permitió que su madre brillara sobre una plaza aún obra en silencio. Aún susurra en lo ordinario, aún te llama a volver a su amor. Si esta historia te conmovió, si despertó algo en tu alma, te invito a seguir caminando con nosotros. Tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete. Juntos, continuaremos siendo testigos de cómo el cielo irrumpe en nuestro mundo, una historia a la vez.